Ok, vamos a seguir entonces. Ajá. Entonces, les estaba comentando en ese momento que se cortó, que en el caso que menciona o que explica el gran Max Weber, ahí tenemos una situación impresionante, porque la decisión teológica, porque lo que hace Lutero es una propuesta teológica, que es que, bueno, cada cristiano tiene el derecho y el deber de conocer la palabra de Dios y de leerla, lleva a toda una estructura eclesiástica a promover la lectura entre sus fieles. Y eso literalmente marca un proceso revolucionario extraordinario, porque se convierte en un gran mecanismo de promoción de los recursos humanos. Y esto también tiene mucho que ver, por ejemplo, en el libro de Rangel, hay una parte donde él plantea algo que es muy duro de aceptar, pero que es muy importante. Cuando él dice el contraste entre la forma que es percibida la colonización de América del Sur y la colonización de Norteamérica. Porque además, como él muy bien dice, en el siglo XVI, o sea, en el 1500 en adelante, esto comienza una decadencia política y social de España, aunque se mantenga como imperio y sus reyes tengan mucha fortuna y haya riqueza y haya poder militar. Es una España que en términos políticos y sociales está en proceso de decadencia, como él dice, y de descomposición. Entonces, esos españoles que vienen acá traen esa España, traen una España descompuesta. Por eso él habla de unos colonos que no vienen a desarrollar y a instalarse. Si se instalan en América Latina es porque, bueno, las circunstancias los obligaron a quedarse o X. Pero lo que vienen es a fundar pueblos y a partir de la fundación de los pueblos controlar a grupos de esclavos, ya sean indígenas o afroamericanos, y a partir de ahí sacar una riqueza lo más rápido posible para volver otra vez. Y como él dice, para volver ni siquiera a España, sino a la parte de España de la que vienen. ¿Ok? Mientras que en contraste, el colono americano viene a construir su futuro, viene a quedarse en América, precisamente porque, como ustedes saben, hay todo un movimiento de colonos que eran perseguidos por la corona británica y ven en América un espacio para construir el tipo de sociedad que ellos quieren. Y esos colonos quieren convertirse en farmer, o sea, en granjeros, pero no cualquier granjero, sino en un free farmer, es decir, un granjero libre que con su trabajo construye, produce riqueza y después termina construyendo pueblos. Es decir, se construyen pueblos, se establecen una red de pueblos, pero a partir de que ya tienes algo establecido y no al revés, ¿no? Digamos, esa carrera que tuvieron los españoles de fundar pueblos, pero no había nada. Okay. O sea, Diego de Lozada un buen día clava una cruz y dice, esto es Santiago de León de Caracas. Y me imagino que las guacamayas y los demás animales siguieron haciendo sus ruiditos, porque eso era todo. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a construir. El modelo anglosajón es, primero empezamos a construir, ¿ok? Empezamos a generar riqueza y a partir de ahí, entonces, bueno, esto lo vamos a llamar el pueblo tal o la ciudad tal. Esa lógica me parece importante. Ajá, Nazaret tiene la mano levantada, dígalo. Sí, profe, es acotando algo a lo que usted hablaba sobre Lutero y la alfabetización. Este hecho puede que nos suene como que, ay, justamente la gran cosa, pero sí es importante porque al alfabetizar, la gente, ok, aprende la palabra de Dios y todo eso, pero más que eso, la gente aprende a pensar, ¿sabe? O sea, se sabe que
había como que una especie de comportamiento, cosas que se prohibían, pero la gente en sí aprendía a pensar y el pensar es lo que se necesita para hacer política primeramente. Entonces siento que eso fue un gran aporte por parte de ellos porque sin la alfabetización no es posible ni aprender, ni pensar, ni escribir. Sí, sobre todo le das una herramienta a las personas para que se abran a las diferentes ideas, a la capacidad de formarse. Y eso, por supuesto, es fundamental. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pregunta tienen por ahí? ¿Alguna otra duda sobre el libro? ¿Dudas sobre el libro? ¿Sobre lo que vieron? Hay muchas cosas que plantea el libro, entonces... Eh, Profe, disculpe, profe. no, ¿Por qué no, este título? ¿Por qué llamarlo del buen salvaje al buen revolucionario? que por qué llamarlo así, porque es el elemento central desde el principio. Es decir, lo que trata de plantear el libro, ¿qué hace el libro? El libro se pasea por una cantidad de falsas creencias, de mitos que han orientado nuestra vida colectiva. Entonces él toma la transición de esos dos, pudo haber tomado otros mitos, pero digamos el mito del buen salvaje, que es fundacional con la llegada de los europeos, y después su transición en ese buen salvaje, ese buen revolucionario, digamos que esos dos mitos resumen en gran medida todo lo que es el resto de la mitología en la que se basan el pensamiento de muchos latinoamericanos. Entonces tú hablas con muchos latinoamericanos todavía, venezolanos. No, es que los americanos quieren nuestro petróleo. Estados Unidos ya lleva hace muchos años, es casi autosuficiente con las nuevas técnicas de extracción de petróleo sobre su propio territorio. O sea, entonces es falso, pero la gente sigue creyendo que los americanos se quedan, que además tú dices, bueno, si piensas eso, ¿por qué no piensas lo mismo de los rusos o de los cubanos, de los chinos, ¿no? Pero esa obsesión con América Latina, que él también la habla ahí, ¿no? Esa obsesión de América Latina con Estados Unidos, que es una obsesión como de amor y odio. Es decir, porque tú agarras a cualquier latinoamericano y dices, coño, pónganme en Boston, por favor, pónganme en Nueva York, pero al mismo tiempo, coño, los gringos nos quieren quitar, es decir, una relación muy tóxica, muy poco sana. Entonces, como digo, ese tipo de manera de pensar nos hace mucho daño. Ya que por aquí hay una intervención. Laia, usted personalmente, ¿qué diría para ir eliminando esos mitos? ¿Qué se pudiera hacer para no ir traspasándolos todavía de generación en generación? Bueno, fíjate, esa es la pregunta de las 50.000 lochas. Lo primero es decirle la verdad a la gente. Es decir, yo creo que este es un libro que tendría que leer todo el mundo. Todo el mundo debería leer un libro como este. Fíjense que habrán visto que la presentación del libro, por lo menos en la edición que yo tengo, bueno, en todas las ediciones, la presentación del libro la hace Jean-François Revel. ¿Quién es él? Bueno, él fue uno de los grandes pensadores franceses de la segunda mitad del siglo XX. Y él dice, mira, esta es una de las grandes obras sobre América Latina. Además que él no era cualquier francés, era un francés que además de ser un hombre muy inteligente y brillante, era un hombre que conocía muy bien a América Latina. Después hay otras ediciones posteriores donde además de la presentación de Jean-François Ravel, hay una de Carlos Montaner. Entonces, pero lo que interesa aquí es que este es un libro que es fundamental, es una pieza clave para entender no solo Venezuela, sino América Latina. Dice aquí, sería increíble que estuviera en los colegios. Sí, por supuesto. Incluso el libro fue editado en Francia, tengo entendido. No lo sé, pero no me extrañaría para nada, porque digamos que uno de los impulsores del libro para que saliera adelante fue de este autor.
Y bueno, está este libro y hay otros muchos libros, y sobre todo conocer nuestra historia. Conocer nuestra historia. O sea, no, este es un libro muy importante, pero hay otros montones de historiadores venezolanos para que te conozca la historia y digamos, nos liberemos de esos mitos. Pero como digo, los mitos, la primera manera de enfrentarlos es con conocimiento, denunciando, rompiendo, y esto, sobre todo, apuntando a una sociedad que ponga los incentivos en la creatividad, en la producción, en el conocimiento científico, en la creación de riqueza. Mientras tú sigas creyendo, por ejemplo, en el caso nuestro venezolano, alguien de ustedes lo planteó ahí el tema, la idea de que éramos un país rico era terrible. ¿Por qué? Por eso llega Chávez y dice, coño, lo que pasa es que tenemos el petróleo, pero aquí lo que tengo que llegar yo para yo repartirlo. Es decir, la idea de que la riqueza de PDVSA era un botín y no era una riqueza del Estado, es decir, de la nación. Entonces esa idea caló. Había mucha gente que decía, sí, es verdad. Bueno, no es verdad, es mentira. Mentira. Es decir, el dinero en Venezuela no era teníamos problemas de corrupción, pero todos eran problemas perfectamente resolubles. Jamás en el nivel al que han llegado ahora y la aparición de otros problemas que no tenían. A ver. Esto se sale del tema, pero pero ¿qué opinión tienes sobre el tercermundismo de Rangel? ¿Hay un paralelismo con el de Rubén Salvaje? No entiendo muy bien la pregunta. Eh, 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 o sea, cuando a alguien se le dice que es tercermundista, es por dos razones. O porque, ok, el libro, oye, sí, me está sacando de tema. Pero básicamente, efectivamente, a ver, así como tuvimos o padecimos una cosa que se llamaba el indigenismo, que era tomar el mito del buen salvaje y utilizar a la población indígena que queda en América Latina como instrumentalizarla para fines políticos, el tercermundismo también se presentó como y en eso tuvieron pecado mucha gente, es creer que el tercermundismo, es decir, el tercer mundo tiene una entidad política propia, distinta y que debe enfrentarse a los países más desarrollados, por supuesto con énfasis en América Latina. Entonces, evidentemente, la crítica de Rangel yo la comparto en gran medida. Debido a los medios en Venezuela hay inclinación política y eso afecta a la percepción de los ciudadanos. Bueno, en este momento habría que verlo, ¿no? Es decir, gran parte de los medios masivos están en manos del régimen, pero lo que yo siempre digo, la propaganda no es, al final termina agotándose en sí misma. Por eso el rating que tienen esos medios de comunicación es mínimo, porque nadie quiere estar escuchando propaganda. En este momento en Venezuela, la gente está completamente saturada. Bueno, son las 4:10. ¿Alguna otra pregunta sobre el libro, aclaratorias, dudas? Haríamos lo mismo que hicimos la semana pasada. Hacemos el examen escrito para aquellos que quieran y el examen oral para los que no puedan asistir o no quieran hacerlo. Entonces, preguntas sobre el libro. Esto me angustia mucho porque este es un libro que tiene muchísimas cosas. Sí, toca para el próximo miércoles, sí. Esto,
Y el examen oral sería también para la misma semana. Lo que pasa es que a mí se me complicó y por eso lo vamos a hacer este viernes. Pero el examen oral sería la misma semana también. Porque además está terminando el semestre y necesito tener las notas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Digo que me preocupo porque este libro tiene muchas cosas. Entonces, si no me preguntan, pueden ser por dos razones. O entendieron y no hay duda, lo cual me parece muy bien, estupendo, o no lo han leído, ¿no? Entonces, habría que ver. Aún me falta leer, dice, bueno, pues póngase a leer ya, porque es mucho, el libro tiene muchas cosas. Daniel pregunta que si acepto preguntas. Sí, yo siempre acepto, yo siempre acepto preguntas todo el tiempo. De hecho, me hubieran encantado que me hubieran hecho un montón de preguntas antes, ¿ok? Y también, o sea, mañana escriben al grupo y yo con todo gusto, con todo gusto les respondo. O sea, hasta el último momento me pueden estar haciendo preguntas. ¿Ok? Entonces no sé si tienen más preguntas, más dudas. Parece que por ahora no, profe. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Ustedes me dicen. De mi parte sí, profe. Gracias. Gracias a usted. Ustedes entonces me dicen. Como digo, el libro tiene muchas preguntas. Como le comentaba a algunos de ustedes saliendo del otro examen, bueno, ahí está el índice del libro y cuando ustedes vean los subtítulos dentro de cada capítulo, bueno, las preguntas van por ese orden, ¿no? O sea, yo no voy a preguntar nada que no esté en el libro y que no sea relevante, que digamos que todo lo que está en este libro es relevante y es importante, ¿no? O sea, así que no hay mayores, digamos, mayores sorpresas en términos de que, bueno, ¿qué puede preguntar? Bueno, lo que está dicho aquí, pues, o sea, en este libro, que está como muy claro, ¿no? Hay cantidad los planteamientos están como muy bien especificados en cada uno de los subtítulos, ¿no? Por ejemplo, ese, pues, hay un subtítulo, ustedes lo preguntaron, porque se llama La raza cósmica. Bueno, entonces, bueno, ¿qué fue lo que dijo Vasconcelos sobre la raza cósmica? ¿Ok? O hay otro capítulo que tiene que ver sobre lo que se llamó las repúblicas aéreas. ¿Y eso qué es de la república aérea? Bueno, ahí está claramente especificado. Entonces, es decir, hay una serie de temas que están, digamos, muy bien tipificados por parte del autor, ¿ok? Que aclara, eh, digamos, cuáles preguntas. Por ejemplo, hay una parte donde él habla de una nueva izquierda latinoamericana. Entonces, bueno, ahí especifica cómo en América Latina surge una nueva izquierda que tiene una serie de características que se adaptan a la realidad de América Latina, bla, bla, bla. Bueno, entonces una pregunta puede ser, ¿usted me quiere definir qué es eso de la nueva izquierda latinoamericana según el señor Rangel? O sea, digamos que las preguntas están ahí, pues, están en la propia estructura del libro están las preguntas. No habría, digamos, mayores sorpresas sobre eso. Profe, Bueno, tengo otra preguntita, rapidito, disculpe. El examen, en dado caso de que fuese como oral, no, gracias, profe. El examen en dado caso de que fuese ajá, oral, serían dos preguntas también, o serían sí, más de acuerdo al el contenido del libro.
No, el tema es que al ser oral se acorta el tiempo extraordinariamente, entonces no podría hacer más preguntas porque ya tú haces 3 o 4 preguntas y el examen se extiende y va a ser difícil controlarlo. Los exámenes orales normalmente son de 2 preguntas, si acaso 3, pero no, y si son 3 no son preguntas muy extensas. Así que ya va, que hay otra pregunta por aquí. Ya va. Daniel pregunta, ¿tiene algún capítulo en especial que pueda destacar a nivel personal? O sea que entiendo que hay un capítulo que a mí me guste más. No, no, a mí el libro, todo el libro, porque decir que hay un capítulo es como, o sea, a mí me parece que precisamente como es una gran obra, las grandes obras son buenas de principio a fin, ¿no? O sea, no, ya sea que estés hablando de un libro académico como este, o estés hablando de literatura, o sea, eso es lo que lo hace importante. Ningún libro es importante porque tiene un capítulo que es bueno, sino porque la obra, y esta es una obra que digamos que le quedó redonda a Rangel. Y por eso ustedes en su propia lectura pueden ver cómo la vigencia de cada uno de los capítulos que plantea es brutal, ¿no? Laya dice, Carlos Rangel, al hablar de las universidades, dice que la Universidad Autónoma no ha logrado crear un modelo educativo que se adapte a la realidad latinoamericana. ¿A qué se debe eso? Bueno, ahí está explicado en el propio libro. Es decir, las universidades autónomas, que habría que agregar, públicas en América Latina, fueron en gran medida secuestradas por grupos políticos y fueron altísimamente politizadas. Entonces, con algunas excepciones, todas las universidades públicas autónomas en América Latina se convirtieron más en un hervidero de posibles funcionarios públicos, militantes de partidos de izquierda, que en verdaderos centros de creación de conocimiento, de investigación, etc. Entonces, a pesar de eso, muchas de esas universidades lo hacían. Es decir, la Universidad Central de Venezuela siguió teniendo una excelente escuela, 2 excelentes escuelas de medicina. Pero digamos que en general hubo un deterioro importante y las universidades públicas, no solo en Venezuela, sino en América Latina, en general, adolecieron de eso, poca fortaleza. No por casualidad, yo lamento por supuesto muchísimo lo que estaba padeciendo la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes o la UCB, pero en gran medida lo que le está pasando ahora tiene que ver con que no desarrollaron fortalezas precisamente autónomas cuando vivíamos en democracia. Y eso. Y no por casualidad, esto no es, yo lo digo, que gran parte de la gente que ha promovido la muerte por eh, recursos, por empobrecimiento de sus profesores, etcétera, han sido egresados de esas universidades. Eso te dice algo, ¿no? Respecto a la pregunta de Laia, pienso que eso se debe a la realidad social que vive cada país. Las universidades crean el modelo educativo más discreto posible, ya que la autonomía universitaria americana está penalizada. No, para nada. Para la autonomía universitaria en los países latinoamericanos, a no ser que estemos hablando de Cuba o Nicaragua o en este momento de Venezuela, pero la autonomía nunca fue penalizada, todo lo contrario. La autonomía de las universidades públicas se respetó en gran medida en casi todos aquellos países donde existía algún tipo de democracia. Solamente cuando había dictadura, entonces eran eran hostilizadas o eran perseguidas, pero mientras hubiera, exacto, en Venezuela hasta la llegada del chavismo, la autonomía universitaria eh, se respetó muchísimo. Así que en alguna medida hay una responsabilidad de no haber
desarrollado herramientas y capacidades propias durante todos esos años, ¿no? Eso, por supuesto, no justifica la agresión a las universidades que estamos padeciendo en los últimos 20 años. Son cosas distintas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Bueno, como le dije a Daniel, cualquier duda, por favor, vuelvan, escriban al grupo y con todo gusto les respondo. Bueno, ha sido un placer, cuídense mucho. Chao, que estén bien. Y entonces el viernes, tipo 2 de la tarde, tenemos nuestro examen oral. ¿De acuerdo? Del segundo parcial. Chao, cuídense Chao, mucho y que profe. estén muy bien. Gracias por la clase. Gracias a ustedes.